noches o muy buenas noches, amigos de Cuánticamente. Encantada de saludarlos una vez más en este su programa, como todos los miércoles, en vivo y en todas las retransmisiones los días viernes y los días domingo. Hoy estamos con un amigo de la casa, pues el que fuera uno de los artífices obviamente de este programa, el doctor Ángel Eduardo García Montero, presidente de la Fundación Creando Esperanza, también uno de los impulsadores principales de este programa o de este proyecto Cuánticamente Televisión. Y tenemos con nosotros al doctor justamente porque estamos en la víspera de realizar la conferencia, la segunda conferencia del ciclo de conferencias Quiero Ayudar en favor de la salud de nuestro amigo el doctor Ramón Junior Naveda, y esta conferencia la va a estar dando justamente el doctor Ángel Eduardo García Montero y se llama Sanación Consciente. Pues bien, en víspera de esta conferencia que va a realizarse en el Hotel Brisas, específicamente en el Salón Santana, este jueves a las 7 de la noche, este jueves 7 de agosto, justamente el doctor nos va a estar hablando acerca de la sanación consciente. Pero para que nos aborde un poquito más sobre el tema y nos dé algunos tips sobre cómo es ese tipo de sanación, en primer lugar, doctor, además de darle la bienvenida, para que nos vaya involucrando con lo que es el concepto de conciencia. ¿Y para qué nos sirve la conciencia, no? A veces sirve para algo. A ver si sirve para algo. A veces sirve. Mira, bueno, en primer lugar, felicitarte a ti, a Inmaculada, a Plenocer, por esta noble iniciativa, pues, de estas actividades que se están realizando en favor de nuestro colega, nuestro hermano, nuestro queridísimo amigo Ramón, que seguro estamos, pues, que se va a recuperar pronto. Y bueno, complacido de haber aceptado la invitación de ustedes, de esa actividad de mañana, Sanación Consciente. ¿Por qué Sanación Consciente? Bueno, mira, en primer lugar, quiero decirte que la mayoría de las enfermedades son procesos inconscientes. Tú sabes que cuando hablamos de conciencia, obviamente nos dirigimos a la mente, aunque la mente no es el único fenómeno de la conciencia. Pero obviamente los seres humanos accedemos a la conciencia a través de la mente. Y la mente, como lo hemos dicho, la mente funciona en gran parte de manera inconsciente, donde están todos los programas automatizados. El sistema de creencias y todo sí, eso. todas las ideas pues, que la gente va acumulando a través de su historia, a través del desarrollo de su vida. Vamos acumulando costumbres, patrones mentales, vamos funcionando en la vida sin darnos cuenta incluso cómo lo hacemos. ¿Okay? Las enfermedades son parte de esto porque la inmensa mayoría de los patrones mentales que las personas van acumulando, buena parte de ellos son patrones sufrientes, son patrones generadores de desdichas, patrones generadores de mala vida, y ya sabemos que la enfermedad es un resultado de cómo nosotros percibimos la vida y cómo interrelacionamos, pues, en el mundo de relaciones, que es justamente donde nosotros de alguna manera hacemos la vida. Nosotros hacemos la vida de la manera como nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, por supuesto en el mundo interior, en el mundo de las relaciones cercanas y en las relaciones no tan cercanas. Esa manera de llevar la vida o nos proporciona plenitud, placer, o nos proporciona desdicha. Sabemos pues que la sociedad, mundialmente hablando, que tenemos en estos momentos es una sociedad neurotizada, donde las personas emocionalmente manejan emocionalidad destructiva, emociones limitantes, emociones incómodas, y que ya la psiconeuroinmunología desde los años 70 para acá ha demostrado que esas emociones hacen liberar a partir del hipotálamo cerebral una cantidad de sustancias, de neurotransmisores, de neuropéptidos, como se le conoce en el medio científico, que aterrizan en la membrana celular y condicionan la función de la célula. Condiciona o para bien o para mal, generalmente para mal cuando se manejan toda esta cantidad de emociones limitantes, emociones destructivas, y la gente va enfermando sin darse cuenta, de tal manera que la enfermedad inconscientemente se va convirtiendo en parte de la personalidad, en parte de la estructura de hacer de la vida, y cuando entonces aflora un síntoma, que generalmente los síntomas son un fenómeno tardío en las enfermedades, pues las personas que están enfermas no se dan cuenta porque nosotros estamos manejando, desde hace más de 3 siglos, 4 siglos aproximadamente, manejando una concepción de la vida escindida.
escindida. El ser humano ve... Dividida. Dividida, sí. El ser humano ve el cuerpo por un lado y la mente por otro. Es como si fuesen dos entidades distintas. Eso se lo debemos a Descartes, que en el siglo XVII decía, bueno, que el cuerpo era una cosa y la mente era otra. Eso no es verdad, porque el mente-cuerpo es una unidad de funcionamiento. ¿La conciencia lo une todo? La conciencia une todo. Incluso la conciencia está en la célula. Varios cuerpos. Sí. Dicen que la conciencia también abarca varios cuerpos. Sí, del todo ser. tiene conciencia, ¿no? Ajá. Solo que la conciencia tiene una característica de funcionamiento dependiendo del cuerpo donde funciona. Y otra cosa importante que hay que saber que la conciencia es información. Okay. Pero la información no funciona sin energía. Energía e información son los fenómenos que componen el universo, los multiversos, y el universo humano es justamente información y energía. Eso me lleva a preguntarle, ¿hay varios tipos de conciencia entonces? Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos en el ser humano, tenemos la conciencia de las células, que es la conciencia molecular. Okay. Tenemos la conciencia energética, que son los campos electromagnéticos desde la membrana celular hasta el campo electromagnético del cuerpo. Tenemos la conciencia astral, que son las emociones. Tenemos la conciencia del funcionamiento mental propiamente dicho, y hay conciencia más allá, incluso se habla de la conciencia de la supramente, ¿ok? Que solo se llega en estados alterados de conciencia, porque la supramente trasciende los estados ordinarios, la conciencia ordinaria, la mente ordinaria, y para llegar a ella hay que estar en estados no ordinarios de conciencia, o estados alterados de conciencia como el sueño, un trance hipnótico profundo, una meditación profunda, una planta de poder, como lo hacen los chamanes, que alteran la conciencia para poder tener información de otras dimensiones que la mente ordinaria no tiene la posibilidad de llegar. Hay una conciencia universal. Por supuesto, también. Y más allá de la supramente, tenemos la conciencia universal. Nosotros estamos ligados a toda esa cadena de conciencias. Somos una conciencia individual interactuando con una conciencia universal a través de todos esos fenómenos, ¿me entiendes? Lamentablemente, el ser humano actúa en casi la totalidad de su mente de manera inconsciente y no se percata de sus patrones mentales, que son patrones condicionados, patrones muy engrasados a través de la costumbre del accionar de la vida, del comportamiento, de las emociones, del pensamiento, y va armando una estructura de personalidad que al final termina enfermando justamente por todo el proceso sufriente y de desdicha que elaboran esos patrones. Sanación Consciente propone, lo que vamos a hacer mañana, es justamente hablar de esto en detalle, ¿no? Un poco más técnicamente, que las personas vean cómo enferman, cómo pueden enfermar y cómo a través de un esfuerzo consciente, ¿okay? Utilizando el lóbulo frontal, que es el gran ausente en el proceso humano. Acuérdate que el ser humano es... yo creo que el ser humano es la obra más exquisita de Dios. Y nos dio el lóbulo frontal por encima de todos los animales. ¿Y para qué sirve el lóbulo frontal? Para atender, para enfocar, enfoque, como para dice, el enfoque. Y le iba a preguntar, porque recuerdo que al principio de año usted me hablaba mucho de una frase de hay que tener enfoque, tienes que tener enfoque, Katy. Y recordé, enfócate, Katy. Y recuerdo que leía recién una frase de Glenn Braden que decía que para crear la realidad, digamos, hay que tener enfocada bien la conciencia. Sí. En ese caso, sería enfocar la conciencia. Claro, el lóbulo frontal tiene la posibilidad, tiene la parte física, la potencialidad de bajarle volumen a los niveles operativos tradicionales. ¿Cuáles son los niveles operativos tradicionales? La vista, por ejemplo. Nosotros somos muy visuales y además muy dinámicos en el movimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una generación de jóvenes que son muy visuales y grandes operadores, por ejemplo, de videojuegos y todo esto, y bueno, uno a los niños no le gana en eso. Sin embargo, eso de alguna manera debilita el lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal no tiene nada que ver con los sentidos realmente de la sensorialidad, de la percepción sensorial, sino de enfocar la mente, ¿sí? De lo que llaman el efecto láser. Cuando un ser humano se enfoca en una idea, en un proceso, concentrarse de repente. Sucede un fenómeno en el cerebro tan importante, eso lo demostró la neurociencia, un fenómeno tan importante que es que se modifica la frecuencia del componente eléctrico neuronal y pasa
como a 44 ciclos por segundo, y tú imagínate 10.000 millones de neuronas enfocándose en una sola frecuencia. Eso es un efecto que traspasa paredes, traspasa universos, traspasa galaxias. O sea, el poder mental que puede tener un ser humano en eso. Pero nosotros somos malos observadores. O sea, estamos en este segundo, en este momento pensamos una cosa y a los 7 segundos estamos pensando otra. ¿Me entiendes? Entonces tenemos una manera un poco esquizofrénica. Mono brincón, como dice usted. Un mono brincón. Entonces tú te pones a ver, nosotros somos un tanto esquizofrénicos. ¿Qué cosa es la esquizofrenia? Esquizo. Es algo fuerte. Esquizo roto, mente rota, ¿no? Quiere decir, es la etimología de esquizofrenia. Y nosotros somos un poco esquizofrénicos. Si ponemos una cámara o un grabador en nuestros pensamientos, que son como 70, 80 mil por día, imagínate tú la cantidad de cosas que pensamos, y después al vez nosotros revisamos ese grabador, en primer lugar vemos que pensamos casi las mismas vainas todo el tiempo. Entonces imagina que pensara 40.000 de esas por lo menos una sola cosa. Imagínate tú, entonces el poder que podría tener eso. Eso por un lado, que pensamos una cantidad de cosas, además intrascendentes, pero además locas, ¿no? ¿Ok? Yo iba a decir una grosería, además tontería. No, estamos en cámara. Estamos en cámara, entonces, estamos en cámara. Te pones a ver la gran cantidad de desperdicio de energía mental que hay. La mente humana se habla de que tiene la potencia que puede hacer incluso levitar objetos. La psicoquinesia, por ejemplo, la concentración puede tener la capacidad de mover objetos. La psicoquinesia lo demuestra. Claro, antes de el paradigma emergente, de la ciencia emergente, incluso la neurociencia con la física cuántica, que plantea que la conciencia crea la realidad, no se sabía cómo eran estos procesos de la psicoquinesia, de la curación a distancia, de la transmisión de pensamientos, porque la indumentaria conceptual con que contaba la ciencia convencional no era capaz de darle explicación a eso, porque era muy lineal, muy materialista, muy mecanicista, determinista, reduccionista, y todos logistas eso. Pero la física cuántica, con la demostración de que los fenómenos que no se ven, que es el 99, 5 veces 9% de la realidad, son no locales, ¿verdad? Que no tienen por qué interactuar como bolas de billar en una misma mesa. Puede estar un electrón aquí, otro electrón puede estar en Francia y pueden influenciarse si una vez se han relacionado en algún momento determinado de su existencia. Eso lo demostró la física cuántica con los experimentos muy conocidos en ese medio científico. Se reafirma aquí lo que dice también la cuántica, de que por lo menos el observador también puede afectar lo observado en por supuesto, caso. por eso es que la conciencia crea la realidad. Porque justamente la física cuántica demuestra que es el ser humano, un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene tejido, el tejido tiene células, las células tiene núcleos, los núcleos tienen moléculas, las moléculas tienen átomos, y los átomos están hechos de partículas subatómicas, que en su esencia prístina de los ladrillos fundamentales son ondas. Son ondas. Esas ondas son movidas por la conciencia. Las ondas, de hecho, un gran concepto de la física cuántica, que es el efecto de Heisenberg, el efecto de incertidumbre, porque no se sabe si realmente el ladrillo fundamental de la realidad es onda o es partícula. No, es las dos cosas, porque es onda mientras no es colapsado, y se colapsa cuando una conciencia lo enfoca y lo hace realidad. Ok. Entonces, y al colapsar se convierte en algo... Pasa al núcleo atómico a densificarse quizás y se en realidad, de átomo molécula, molécula en materia. Pues. Okay. Esos son conceptos un poco enrarecidos, además que no manejamos. Creo que estamos abusando de la audiencia. Realmente, pero hay que explicarlo un poquito en el caso sencillamente lo que podemos decir para que se entienda esto es que la conciencia saca información del caldo cuántico de la realidad y la convierte en algo tangible. La enfermedad, por ejemplo, un pensamiento de tristeza hace aparecer en la membrana celular una sustancia conocida, que son los mensajeros emocionales, los neurotransmisores. Por ejemplo, una persona que se ponga brava así de repente, aumenta una cantidad de cortisol en sangre que no existía un minuto antes. Claro. ¿De dónde salió el cortisol? ¿De dónde salió? No, que estaba ahí, no estaba ahí, lo hizo salir un proceso mental, energético, llamado emoción, en este caso la rabia. Que Eso es un proceso cuántico. Exacto, un proceso cuántico, porque es un acostumbramiento, pienso yo, bioquímico, ya de lo que estamos, bioquímico, ¿no? En todo caso. Posteriormente se da ese proceso de acostumbramiento. Si la gente se empieza a rechazar, entonces ahí viene el acostumbramiento. Y entonces ahí la célula se acostumbra a recibir el mismo transmisor y posteriormente lo pide.
lo pide, bueno, como el drogadicto pide la droga, el alcohólico pide el alcohol todos los días, ¿me entiendes? Igual es un proceso de adicción. Cuando la emoción se hace adictiva, entonces es un poco más difícil. Las enfermedades son producto de las adicciones emocionales. Entonces, salir de eso, no se sale de una adicción sin un proceso consciente. Sin sanación consciente no se trasciende ninguna enfermedad crónica. Y allí entonces, ¿qué hacer o comenzar a hacer la revisión? Comenzando por Ahí centrar aplicamos una serie la de conciencia, ¿no? Mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un corte y en breve regresamos con más de Cuánticamente y la grata compañía del doctor Ángel Eduardo García Montero, presidente de la Fundación Creando Esperanza y también uno de los impulsadores principales, o diría el principal, de medicina de la conciencia. Ya volvemos con más.